Bien, mi nombre es Carlos Castillo y voy a presentar la práctica número 4 del Laboratorio de Físico-Química, la cual trata de equilibrio líquido-líquido para sistemas ternarios con miscibilidad parcial. Los fundamentos teóricos. En el equilibrio líquido para sistemas ternarios es cuando existen dos sustancias líquidas, las cuales forman al mezclarse forman dos fases líquidas parcialmente miscibles o completamente inmiscibles, ya sea por su diferencia de tamaño de molécula o por su diferencia de polaridad o su diferencia de forma de interacciones intermoleculares. Al agregarle un tercer componente, este componente puede ser afín a a las dos fases y distribuirse entre ellas dos, en lo cual tendríamos un sistema ternario, en la que cada fase tendría los tres componentes en disolución, pero en diferente composición. Un ejemplo de esto es una solución de agua con metilisobutilcetona, las cuales forman dos fases parcialmente miscibles, ya que el agua y el metilisobutilcetona son dos sustancias que poseen diferentes interacciones intermoleculares. Al ser el metilisobutilcetona una cetona que, si bien es polar, posee grupos alquilos bastante grandes, los cuales no interactúan de buena manera con la fase acuosa. Al agregarle acetona, la acetona es completamente miscible en agua, pero también es completamente miscible en metilisobutilcetona. Por lo tanto, si se le agrega acetona a esta mezcla de fases, a este sistema de ambas fases, la acetona se distribuirá en ambas, pero tendrá mayor distribución en la fase en la cual tenga mayor afinidad, bien sea por polaridad o por interacciones intermoleculares. El grupo carbonilo de la acetona hace que sea afín a la fase acuosa, mientras que los grupos alquilos hacen que sean afines a la fase orgánica. La principal aplicación del equilibrio líquido-líquido para sistemas ternarios es la extracción líquido-líquido, en la cual se puede tener una solución en la cual no se pueda separar, una solución binaria en la cual sus componentes no se puedan separar por destilación, bien sea por descomposición de una de las sustancias o porque sus puntos de ebullición son muy cercanos, por lo que se necesita de otro método de separación. La extracción líquido-líquido es muy útil, ya que si se tienen una solución de dos componentes, componente A y componente B, y se necesita extraer el componente B de la disolución, se puede agregar un solvente en el cual el componente B sea más afín a ese solvente que a la disolución en la que está. Entonces, al agregarse ese solvente, el solvente es parcialmente miscible al líquido A. Por lo tanto, no se mezclará y no formará una fase homogénea, sino que formará dos fases líquidas, en la cual la fase del solvente será rica en el soluto y mientras que la otra fase será pobre en soluto. La fase rica en soluto se le llamará el extracto y la fase pobre en soluto se llamará el refinado. Si la fase y el refinado todavía se le requiere separar aún más el compuesto B, puede pasar por más etapas o platos de separación y así purificar lo máximo posible la disolución principal, obtener un refinado lo más puro posible. Mientras que el extracto se le puede separar el soluto, bien sea por destilación o por otros métodos de separación, para recuperarlo y volverlo a utilizar en el proceso. Los objetivos de la práctica son construir el diagrama de fase para representar el equilibrio termodinámico líquido-líquido para el sistema ternario, y construir el triángulo ternario y la curva binodal, estudiar la variación de la solubilidad mutua para el butanol agua por adhesión del ácido acético a temperatura y presión atmosférica. Bien, como se me había olvidado comentar, si se agrega suficiente sustancia que sea afín a ambas fases, se llega a un punto en el cual se forma una única fase completamente homogénea en la cual conviven los tres componentes.
Determinar la variación de los coeficientes de distribución del ácido acético y agua como función de la composición a temperatura ambiente. Bien. De- Determinar la variación de la selectividad o eficiencia de separación del ácido acético por extracción. Estimar los parámetros de curva de distribución y estimar el punto de pliegue, que es el punto crítico en el cual la mezcla pasa de formar dos fases líquidas a formar una sola fase líquida homogénea. Reacciones químicas. En el proceso de equilibrio no hay reacciones químicas, ya que es un proceso físico. Pero para la valoración del ácido acético sí se utiliza un proceso químico, el cual es la neutralización con hidróxido de sodio. Y aquí está representada. El ácido acético reacciona con el hidróxido de sodio para formar acetato de sodio y agua, eh, las cuales son neutras químicamente. Precauciones. El N-butanol, como en la práctica anterior, genera vapores nocivos, por lo cual se debe evitar su exposición prolongada. Y el ácido acético puro genera vapores, los cuales al reaccionar con los fluidos, bien sea de la mucosa nasal o de los ojos, puede generar irritación, por la que se debe trabajar bajo una campana de extracción de gases y utilizar gafas protectoras. Para los cálculos debemos utilizar las composiciones halladas en el laboratorio y así armar nuestra curva binodal en nuestro triángulo de representación ternario para hallar el punto de pliegue y hallar las curvas de distribución. Muchas gracias y eso sería todo.